Gracias, Joana. Eduardo, bueno, tiene razón. Su biografía no es menos impresionante que la de él. Usted es directora ejecutiva y catalizadora del Caos Creativo en Coding Right, una organización dirigida por mujeres que trabaja por exponer las relaciones de poder que subyacen al desarrollo y la aplicación de las tecnologías, especialmente en lo que respecta al género y sus interseccionalidades. El gobierno de Bolsonaro es expresamente antifeminista y el hecho de que sea apoyado por grupos evangélicos fundamentalistas demuestra que el antifeminismo no solo está arraigado firmemente en la sociedad desde la presidencia de Bolsonaro. ¿Cuándo empezó usted a darse cuenta de la necesidad de perspectivas feministas tecnopolíticas digitalizadas para cambiar lo que llama la matriz dominada por el capitalismo, el patriarcado heterosexual, la supremacía blanca y la colonización? Y sobre todo, bueno, como ya Eduardo ha mencionado en 2 ocasiones, ¿qué papel desempeña la plataforma digital Coding Rights en esta lucha? Olá a todas e todos. Queria agradecer o convite. Prazer estar aquí con compañeros de la región. Buenos días a todos. Les doy muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí también con Eduardo, al que yo llamo Edu porque nos conocemos ya, como él dijo, mucho tiempo. Bueno, estamos presenciando un cambio de paradigma. Llevamos hablando de este tema ya 10 años, intentando ver qué implicaciones tiene todo esto para el acceso al conocimiento. Y desde que comenzó la digitalización hasta ahora estamos viendo un cambio de paradigma. Vemos que las empresas tecnológicas tienen un monopolio que cada vez se va haciendo más grande de las tecnologías de Internet. Y bueno, funcionan también con herramientas del capitalismo, como si se tratara de un colonialismo de estilo digital. Y por eso tenemos que plantearnos qué es Internet. Y cuando hablamos de este nuevo paradigma, yo veo tanto en la teoría como en la práctica del feminismo, sobre todo el feminismo descolonial, veo unas herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a defendernos de estos monopolios de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, IBM, Facebook, etcétera. Porque, bueno, por supuesto que son las que tienen las herramientas en contra de nosotras y nosotros y cada vez las van ampliando más y van teniendo cada vez mayor importancia desde el punto de vista económico. Y con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué hacemos desde Coding Right? Pues con respecto a la digitalización en las elecciones y el feminismo, en 2018 hicimos una primera encuesta en Data Collective, que tiene su sede en Berlín. E investigamos cómo se utilizaron en 2018 los datos personales. Y quedó patente desde el punto de vista de la estrategia que las elecciones presidenciales iban a utilizar la digitalización. Y luego llegó 2020 con las elecciones municipales y vimos también que se volvió a utilizar Internet para influir en el electorado. Y sobre todo vimos qué ha pasado con la desinformación y lo que ha sucedido en el mundo online a través de la digitalización. Y bueno, hemos utilizado otra plataforma en la que hemos ido recopilando notificaciones que nos ha dado el electorado sobre discriminaciones que se detectan
o sobre desinformación. Y hemos podido constatar una gran cantidad de desinformación como táctica política dirigida contra las mujeres de color, contra candidatos y candidatas del colectivo LGBT. Desde el punto de vista del capitalismo, colonialismo de las grandes plataformas. Y bueno, esto también los de la extrema derecha lo han utilizado. Por supuesto que también hay extrema izquierda, pero la extrema derecha lamentablemente ha sido mucho más activa en Internet. Y bueno, aprovechan los algoritmos de estas plataformas, sobre todo las más polémicas, donde es más fácil difundir mensajes de odio. Y bueno, lo han hecho en su caso contra las mujeres, personas transgénero, etc. Es decir, que no se trata únicamente de decir tenemos que proteger mejor los datos. Eso no va a ser suficiente. Eso es una parte únicamente de un macro contexto. Necesitamos un macro contexto en el que puedan suceder muchas cosas, en el que también se pueda investigar las noticias falsas o bulos y la desinformación. Las teorías feministas pueden ser una herramienta muy potente para replantearnos una serie de teorías sobre la protección de datos. En Chile hicimos este estudio sobre la toma de conciencia, en el que tomamos nuestros cuerpos como datos, aplicándolos a las teorías feministas para la protección de datos personales. Y nos hemos dado cuenta del papel tan importante que tiene en las relaciones de poder a ese respecto. Sarah Amens, que también participó en este estudio, dijo que cuando uno está subordinado, esto implica que uno no tiene el poder o no está capacitado para decir no. Y el poder decir que no es algo que no se da en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, en WhatsApp, en Brasil, si es gratis, pues se puede utilizar sin problema, pero si prefiero utilizar Signal, que es más seguro para los datos, entonces ya sí hay que pagar algo. Y por supuesto que los más pobres de la sociedad, que no pueden permitirse pagar por un servicio como este, pues no están en disposición de poder decir que no a las condiciones generales de WhatsApp, porque esto conllevaría su exclusión. Y bueno, con los datos de WhatsApp ya hemos visto cómo se han utilizado los datos en las campañas electorales y durante la pandemia. Y bueno, esto es un ejemplo muy claro de cómo las teorías feministas nos dan enfoques prácticos para poder conseguir algo. Por ejemplo, la intimidad, la esfera privada, no es un derecho que sea igual para todos. Sí, se habla de los derechos universales, pero ¿son realmente universales o con ellos se formula únicamente un objetivo? Porque sabemos que hay mucha desigualdad, hay muchas asimetrías. Y bueno, tenemos que ver cómo solucionar esto también en estas plataformas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Joana. Jorge,
Me gustaría volver a hablar de Chile. Las elecciones a la Asamblea Constituyente y las elecciones regionales y locales de Chile, el del 15 y 16 de junio de este año, se ven desde el plano internacional como un terremoto político. Los partidos tradicionales han recibido un claro rechazo. Aparentemente no son percibidos como los restauradores de la democracia tras la dictadura de Pinochet. Para la composición de la Asamblea de los 155 representantes, para la nueva constitución, el resultado significa que los partidos tradicionales están debilitados frente a los llamados candidatos independientes y la oposición. Por otra parte, la participación electoral fue inferior a la mitad, con un 43%. Entre 6.500.000 votantes más o menos frente a 14.900.000 posibles votantes, o sea, con derecho a voto. ¿Qué papel tendrá la transparencia en el proceso de elaboración de una nueva constitución en el próximo año? Mira, en general, en América Latina, un pequeño contexto, digamos, de la última década, ha sido la inestabilidad económica, la ingobernabilidad política, la fragilidad institucional, entendiendo por ello bajos niveles de confianza institucional y debilidad del Estado de Derecho, una amenaza permanente del populismo y la incapacidad, diría yo, institucional de los estados de responder a las necesidades de la ciudadanía. ¿No? Sin embargo, Chile parecía, yo diría, un poco ajeno a esta situación, ¿no? Con buenos niveles de estabilidad política y progreso económico en las últimas décadas, que lo situaron de ser un país muy pobre en los años 70 a ser un país con el más alto desarrollo humano y ingreso per cápita de América Latina, ¿no? Todos los indicadores, cualquiera sea que tú mires, muestran que Chile tuvo sus mejores décadas, diría yo, desde la recuperación de la democracia para adelante. Particularmente, yo te diría, hasta el año 2007. Pero de manera vertiginosa, en aproximadamente un año y medio, y en paralelo además a esta pandemia, digamos, a este túnel de que nos hablaban recién, hemos pasado por diversas situaciones político-sociales, ¿no? Primero, en octubre del 2019, diría yo, estallido social, con cuotas importantes de violencia en la forma de su presentación inicial, seguido de una serie de manifestaciones sociales que representaban demandas y carencias muy diversas, ¿no? Y muy masivas, además, estas manifestaciones. Y seguido todo esto de un acuerdo para la paz y la nueva constitución, como una especie de camino institucional de salida a esta situación de inestabilidad social y de malestar creciente en la población, ¿no? No muy claramente definido, digamos, más bien inorgánico, difícil de asir, de comprender también, ¿no? Cuando se plebiscitan las opciones, digamos, que contemplaba este acuerdo, se opta finalmente por elegir que una convención constitucional de ciudadanos, alejada, esa fue una primera señal de lo que tú mencionabas en tu introducción, de que los partidos tradicionales no gozaban, digamos, de una credibilidad importante en la población y no eran depositarios de su confianza para esta labor. Y entonces esta convención ciudadana constitucional que va a redactar un nuevo texto constitucional. Y vino recientemente esta elección, pongamos en contexto, este proceso constitucional se da además con un calendario electoral
de muchas otras cosas y que tenemos además en noviembre elecciones presidenciales y parlamentarias. Y en esta elección, específicamente de los convencionales constituyentes, se opta por liderazgos, como tú mencionabas, independientes, ajenos a los partidos tradicionales, pero yo diría mayoritariamente estos independientes con un cierto domicilio ideológico bastante claro, ¿no?, radicado en la extrema izquierda. ¿No? Gente que reniega absolutamente de lo que algunos autores llaman el proceso de modernización capitalista de Chile, ¿no es cierto?, y que se caracteriza por una democracia y un capitalismo que nos ha generado esto que yo mencionaba delante de un salto cualitativo muy importante en términos económicos y sociales. Con todas las carencias, digamos, que estos malestares expresan, obviamente. ¿No? Y finalmente, diría yo, desde estos grupos precisamente independientes, un planteamiento de desconocer las reglas aprobadas para la Convención Constitucional, pretendiendo transformarla en una asamblea constituyente. No en una convención constitucional, sino en una asamblea constituyente, soberana, por tanto, e incluso colocando ciertas condiciones de funcionamiento que son completamente ajenas al mandato que ellos recibieron, como por ejemplo la liberación de personas que están presas a propósito de haber participado en revueltas, algunos por saquear e incendiar durante los momentos más violentos que tuvo el estallido social. En este contexto que yo he descrito, un proceso de reacción de una nueva constitución, insisto, en un ambiente de desconfianza y de baja participación electoral, es un desafío de una envergadura enorme y que ciertamente requiere del control externo de la ciudadanía. La ciudadanía debe ser capaz de acceder a información de calidad en términos directos y comprensibles bajo los principios de lo que se ha denominado lenguaje claro. A mi juicio, el funcionamiento de la convención debe contemplar de manera expresa que la regla general sea la publicidad de todos los antecedentes que se encuentren en poder de esa convención y solo excepcionalmente declararse la reserva de ciertos antecedentes de manera justificada en casos que sean calificados y que se puedan haber contemplado en el reglamento que tiene que darse la convención, que va a ser de hecho su primera labor a partir de su instalación en unos días más. Y por lo tanto, insisto, es exigible, creo yo, tanto la publicidad de las sesiones de la convención, de las votaciones y de las actas que se levanten de sus deliberaciones y de sus decisiones. Las eventuales reservas de información solo deberían ser declaradas de manera temporal, a mi juicio, y mientras se produzca el proceso deliberativo que eventualmente pudiera ser afectado si es que hay publicidad o a un mayor grado de publicidad sobre este proceso. Adicionalmente, creo que debiera proponerse un control presupuestario en el sentido de transparencia, puesto que el proceso se lleva a cabo utilizando recursos públicos y por lo tanto aquí perfectamente podrían reproducirse otros males que hemos visto, digamos, en instituciones comparables o parangonables, como sería el caso del Congreso. Por lo tanto, creo que los recursos públicos, el uso de esos recursos debiera también ser sujeto a un estatuto amplio de transparencia. Y finalmente, creo que toda la información relevante asociada al desarrollo de este proceso constitucional debiera estar disponible de manera sistematizada en un único sitio web institucional. Esto incluye las minutas, los informes, las infografías, las presentaciones, obviamente las actas de las sesiones y todo otro informe o documento
que sea elaborado para la respectiva convención, ¿no? Desde el momento, obviamente, que ésta comience a funcionar. Y este sitio web, por lo demás, podría ser el mismo donde deben constar las declaraciones de intereses y patrimonio a los que están sujetos los convencionales constitucionales y los registros de audiencia de lobby a los cuales puedan darse lugar en el desarrollo de su labor. Por lo tanto, para resumir, creo que el desarrollo de la convención debe darse en un ambiente de máxima transparencia, precisamente para evitar todo este ambiente de desconfianza y esta cultura de sospecha que en general se ha ido instalando en Chile a propósito de las deliberaciones de distintos órganos. Entonces, para evitar esta contaminación, creo que lo mejor, lo más sano, es que la regla general sea la transparencia. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Mónica, me gustaría seguir hablando con usted sobre los desafíos del resultado de las elecciones en Chile. Acabamos de escuchar a Jorge. Confía en la transparencia como el medio para crear confianza en el proceso de la reconstitución chilena. Acaba de decir una máxima transparencia como máxima plataforma pública, digamos, o a la vez centralizar todos los documentos que se elaboren en el contexto de la elaboración de la Constitución en una página institucional. Y ¿cómo podrían especialmente contribuir los periodistas independientes en Chile? Bueno, yo quiero insistir en que no basta la transparencia, ni para el proceso constitucional chileno, ni para enfrentar esta crisis de democracia gravísima que tenemos en el continente. Porque estamos en la peor crisis y en una oscuridad de datos que es abismante. Acaba de haber un debate en Chile de los candidatos presidenciales de la derecha para las primarias. Y decían, bueno, hay que reconocer que no sabíamos cuánta gente vulnerable existía y en qué comunas y dónde. Pero eso lo estamos diciendo hace mucho rato. Y también hemos dicho hace rato que existían, a pesar de lo que ha dicho Jorge de los avances, precisamente la indignación ciudadana es por eso. Porque se habló mucho de los avances, nos quedamos en los avances, mientras desde el año 2011, diría yo, hay una explosión de escándalos de corrupción económica de los grupos económicos que empieza con la gran estafa de una multitienda que se llamaba La Polar, con una tremenda estafa que afectó a muchísima gente. Entonces había forados donde se anida corrupción porque queda impune. Esa es la gracia. La corrupción en América Latina queda impune. Esa es la canción. Entonces, inmediatamente después vino el financiamiento político ilegal. Bueno, los resultados están a la vista. Hay una ley de pesca que resultó de la corrupción de pagar funcionarios de gobierno, pero también parlamentarios que votaron a favor de esa ley de pesca. De partida hay una condena a un senador, Jaime Orpiz, que es el único que va a ir finalmente en prisión, pareciera, pero todavía la está disputando, a pesar de todas las pruebas que hay sobre los pagos, no solamente a él, a más de 40 parlamentarios. O sea, aquí ha habido un financiamiento ilegal muy masivo, principalmente de una empresa, Sokimich, que es la tercera empresa en Chile y que tomó su control el ex yerno de Pinochet cuando todavía era yerno en la dictadura, y financió a todos los sectores. O sea, estamos frente a una corrupción y eso también hay que entenderlo como un dato muy importante, porque aquí no valen las trincheras, ni menos la lupa así partidista de a este lo miro y a este lo denuncio y a este no. Es una corrupción que abarcó todos los sectores. Por lo tanto, todo esto es tan violento porque fíjense, ¿por qué no basta la transparencia? Les pongo un ejemplo. En Chile ustedes saben que no tenemos idea de cuántos abortos provocados existen. Antes del golpe de Estado del 73 lo sabíamos,
Porque ustedes saben que las estadísticas se hacen con la mezcla que el hombre mete a la juguera. Bueno, cuando llegaba una mujer al hospital se sabía si era provocado o era natural. No, hoy día no lo sabemos, porque la dictadura terminó con eso. Y en 31 años de recuperación de la democracia no hemos sido capaces de volver a tener una estadística tan importante para las mujeres, para la política pública como aquella. Y eso ocurre en numerosos casos de salud, donde está la minera extractiva que impide que en algunos hospitales, por ejemplo, sepamos cuáles son las causas de deceso por la contaminación específica. Eso lo podemos multiplicar en toda América Latina. Entonces, la encrucijada en Chile es que hemos iniciado este camino virtuoso que permitió zanjar el camino violento, violentísimo por donde nos habíamos encauzado, es si podemos realmente a través de esta convención constitucional zanjar el desafío y obtener una democracia mejorada, sin corrupción, sin esta justicia para pobres y para ricos, porque Jorge dice, sí, había gente que estaba presa, que está presa todavía después de un año y tanto, por saqueos, pero también hay gente que ha salido libre porque se demostró que los carabineros habían implantado, habían formateado videos, habían modificado, editado videos para adjudicar pruebas falsas, cosa que no es una novedad en Chile. Nosotros tuvimos hace poco tiempo, una gran operación Huracán en que la policía se descubrió con investigación del periodismo independiente, con CIPER a la cabeza. Nosotros hicimos esa investigación, que era la policía la que había inoculado en los celulares de 10 comuneros mapuche, 10 dirigentes mapuche, pruebas falsas de que eran terroristas. Y los tuvieron que dejar libres después de estar un tiempo en la cárcel. Pero resulta que se desmanteló todo el servicio de inteligencia de la policía, salieron todos los mandos de inteligencia, pero no quien dirigía la operación, que era el director de la policía uniformada. Entonces, lo que hay que entender, que en esta ola de autoritarismo, de jaque o hackeo, como decía Eduardo, a la democracia, que los golpes de Estado no son como antes. Y el periodismo es el primero que debe alertar. Los poderosos siempre buscan el control total del gobierno, menoscabando el progreso social en favor de su codicia. Contrólenlos mediante una democracia efectiva o verá cómo fracasa su país. Eso no lo dice un marxista. Lo dice el economista Simon Johnson, ex jefe del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, autor del libro El golpe de Estado silencioso, que detalla los mecanismos con los que las élites financieras despliegan su influencia y manipulación en políticos, académicos, activistas, para desmantelar cualquier intento de regulación que desafía sus intereses. El buen periodismo es parte de ese control y por lo mismo objeto de manipulación. Entonces nosotros también, el periodismo también está en la mira, porque también nos han cooptado. Entonces, si no entendemos que los golpes de Estado hoy día no son con soldados en la calle, pintados de negro, es mucho más sutil, mucho más peligroso, mucho más inodoro, pero asesino igual. ¿Qué punto en común tiene eso? La represión policial. Son los nuevos guardianes del poder real. La corrupción de los altos mandos. Por eso el periodismo tiene que, paralelo a este proceso constituyente, vuelvo a Chile, tenemos que desarmar la correa de impunidad que existe en la justicia para la represión policial. Fíjense bien, durante el estallido, de eso casi no se habla en Chile hoy día de nuevo, hubo más de 460 personas que disparos de la policía uniformada dejaron con lesiones oculares graves, pérdidas de visión total o parcial. Y hay impunidad. No hay ni un solo carabinero condenado por eso. Entonces hay que investigar qué regalías, qué beneficios, qué bonos, qué viáticos. ¿Por qué esta impunidad? ¿Que le regala la autoridad a cambio de qué?
reprime y provoca más descontento, más violencia que deja huellas letales. Entonces, esta impunidad está lo mismo en Colombia y hay que darle a esa cerradura que maneja el poder total y el real la vuelta de tuerca, porque es la única manera de empezar a luchar por la vida. Para eso es primordial que paralelo a lo que va instalando la Convención Constitucional en Chile, vaya en paralelo un proceso de cambio que permita que la gente entienda que efectivamente en Chile se combate la corrupción y se está cambiando la justicia. Les pongo un ejemplo. En Chile hay monopolio para el financiamiento ilegal de la política para iniciar juicios. Lo hace el Servicio de Impuestos Internos. Y déjenme decirles, hemos tenido confirmación expresa por investigación del buen periodismo de que tanto en el gobierno de Bachelet como en el gobierno de Piñera se ha hecho intervención en impuestos internos para impedir que se inicien juicios de corrupción política. Eso no puede seguir. No, eso es infecto, es tóxico, es violento. Tan violento como las casas para pobres que se construyen y que se caen y cuyos dueños, como el caso Copeva en Chile, siguen haciendo negocios. Tan infecto como que los hombres del financiamiento ilegal más masivo, que fue Penta, hayan puesto la defensa por fraude al Estado como descontarlo de los impuestos en Chile. Y se lo aceptaron. Y cuya condena por intoxicar el sistema haya sido clases de ética. Por eso es tan importante lo que ocurrió en Minneapolis, en Estados Unidos, con el juicio público y la condena al policía que mató al ciudadano afroamericano George Floyd. Por eso es tan importante que haya habido cambio de protocolos policiales para las protestas. Es un potente mensaje de que la vida de los ciudadanos negros allá importa y en nuestros países que la vida de los ciudadanos pobres importa, que la vida de los mapuches importa y que la brutalidad policial debe cesar. Otro ejemplo de que no basta la transparencia, y esto hay que metérselo aquí. Hace unos días en Perú, en solo cuestión de horas, se pasó de 69.342 víctimas en 24 horas por COVID a 180.784, convirtiéndose así en el segundo país de Latinoamérica con víctimas por la pandemia. Primero es Brasil, cuyo presidente Bolsonaro no solo ha minimizado el coronavirus, regándose a adoptar medidas para cortar la cadena de contagio maldita, sino que ignoró señales evidentes de los estragos que dejaba en su país. Fíjense bien, tienen más de 500.000 de muertos por coronavirus. Entonces, ¿basta la transparencia? No, porque hemos visto en todo el continente cómo se ha manipulado las cifras de muertos por COVID una y otra vez. Y lo más seguro es que, porque nosotros no tenemos el monopolio de la corrupción, por cierto, también en Europa. Fíjense bien, ¿cómo va a ser posible que la Unión Europea todavía no dé a conocer los términos de los contratos por los cuales se compraron las vacunas a los laboratorios cuyas vacunas están vigentes en el continente? No, todavía no se sabe. ¿Vamos a tener sorpresas como las que tuvimos con Israel y Pfizer? Fíjense bien, estamos en un problema en que está en disyuntiva la democracia, ¿qué clase de democracia? Y la vida. Esta es una batalla por la vida. En Chile tenemos más de 41.000 muertos. En la dictadura fueron un poquito más de 4.000. 17 años y un poquito más de 4.000. Ahora, 15 meses, 41 muertos. No puedo dejar de recordar que la mayoría, casi todos, no pudieron ser despedidos por sus seres queridos. Mueren en una situación muy terrible, solos. Es una fractura que va a perdurar y nos va a dejar huellas que no estamos ni masticando ni asumiendo. Por eso, quiero solamente decir que se abre en Chile una tremenda esperanza con la Convención Constitucional, que por primera vez tiene una mayoría de gente de educación pública, paritaria con mujeres, la única en el mundo, de gente que viene incluso de barrios sin títulos
universitarios, pero con una fuerza, con unas ganas, y vamos a salvar la democracia. Eso espero. Es una esperanza. Muchas gracias, Mónica, por esos argumentos tan potentes. Bien, y Eduardo, ahora me gustaría retomar el hilo para hablar de los retos y peligros de las campañas políticas basadas en datos. Por un lado, los votantes de los distintos países están prácticamente sobrealimentados con información sobre los candidatos y los temas políticos y al mismo tiempo solo llegan a conocerlos de esta manera. Por otro lado, empresas como Cambridge Analytica recopilan enormes cantidades de datos individuales que procesan con la ayuda de algoritmos para identificar y predecir detalles aún más íntimos. Los perfiles individuales creados de este modo se utilizan para elaborar mensajes personalizados, tanto en la publicidad en las redes sociales como en las campañas políticas. ¿Esto qué peligros para la democracia lleva aparejados y qué leyes nacionales y posiblemente incluso transnacionales deben y pueden utilizarse para detenerlo? Sí, efectivamente, es una pregunta excelente. Y bueno, hay una serie de aspectos que hay que tratar para la respuesta. Me parece que el debate es estupendo. Estoy oyendo cosas muy interesantes y me parece que tenemos cierta sintonía con lo que respecta a estos derechos fundamentales relativos a los datos. Hay a nivel internacional toda una serie de casos que tienen que ver con esta manipulación, como el caso de Cambridge Analytica, que ya he mencionado, o también en lo que respecta al Brexit. En Google, al día siguiente al referéndum del Brexit, lo que más buscó la gente en Reino Unido fue qué significa el Brexit, qué implica. Es decir, que vemos todas las implicaciones que tienen estas campañas que utilizan datos. Y vemos también que no es algo que suceda solamente en un país o dos del mundo o que solo haya pasado un par de veces o que sea solamente cosa de Cambridge Analytica o del Reino Unido o de Estados Unidos. No, es un fenómeno global, es un fenómeno que continúa. Por ello es tan importante que lo entendamos, porque no sucede solamente en Brasil o en Portugal, sino en todo el mundo. Se trata de un fenómeno global. Y ya muchos organismos internacionales se han dado cuenta de que el derecho siempre va a la zaga. Y ahora aún más, puesto que estamos en un mundo hiperconectado. Y bueno, con respecto a lo que quería decir, la política, bueno, los políticos y políticas no solamente se guían por la razón, sino que también las emociones, como vemos en países como Brasil, también predomina, llegando también hasta el fanatismo, pero bueno, se puede quedar en la emoción y esas emociones son las que intentan manipular los datos. La mayor parte de las campañas electorales actualmente, tanto en Brasil como en todo el mundo, utilizan estos datos que compran a través de terceros, que se basan en todos nuestros posts, todas nuestras publicaciones en las redes sociales, para estructurar las campañas políticas. Antes, estas campañas políticas se basaban en la información, pero ya no es así, porque ahora tenemos el Big Data y con ello tenemos muchísimos más datos a nuestra disposición que nos proporcionan mucha más información sobre los ciudadanos. Y bueno, con ello se multiplica un problema que ya había antes, el de la manipulación, pero que ahora se ha convertido en un problema enorme. Es uno de los principales retos que tenemos. Son, bueno, problemas que en cierto modo son ya viejos conocidos, pero que ahora vemos a un nivel muchísimo más elevado. Y bueno, como Joana antes había mencionado, hay una serie de conceptos como la vigilancia, de la que tenemos que protegernos. Eso es algo muy importante.
Estas campañas políticas utilizan datos que nosotros publicamos en redes sociales y producen informaciones falsas para difundirlas. ¿En qué escuelas en América Latina se enseña hoy en día derecho constitucional? Se habla del derecho a la intimidad. En ninguna parte, en ninguna escuela de América Latina se enseñan las bases de la tecnología actual. En las universidades tampoco. Y bueno, estos son los temas que son importantes para la democracia. Y bueno, pues no se habla de ellos, no se enseña, pero para poder dar respuesta a estas cuestiones tenemos que entender cómo funciona la tecnología, qué se esconde detrás de estas plataformas. Y bueno, Joana antes mencionaba el capitalismo de la vigilancia. Es decir, que hoy toda la información va a través de las plataformas digitales, Facebook, Instagram. Ya no se lee en los periódicos tanto como antes. La tecnología está implicada. Y bueno, luego está también todo el tema de la seguridad también. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que uno ya no tiene ni idea de cómo funciona la tecnología de una plataforma. Ni un usuario, que puede ser un niño, una niña, pero sus padres tampoco lo saben. La tecnología, como los padres no la entienden, son ignorantes completamente, no son capaces de proteger a sus hijos de esta tecnología. ¿Y qué sucede con los datos en las redes sociales? Y bueno, lo que Mónica y Joana mencionaban. ¿Qué pasa si el tener acceso a las redes sociales cuesta dinero? Pues la gente no las utilizaría. Y bueno, muchas veces ni siquiera saben si habría otras opciones y tampoco saben qué precio es el que están pagando por este acceso. No saben que la información que ellos dejan como huella por el uso de estas plataformas las utilizan y las monetizan estas plataformas y las utilizan también para crear su opinión política. Y bueno, esto uno no lo ve claramente cuando está delante de su pantalla. Es decir, que a través de este desconocimiento, los algoritmos pueden dominarnos completamente porque filtran y deciden cuál es la información relevante para mí y cuál va a ser la información que les va a permitir manipularme. Esto se produce de una forma muy rápida, teniendo en cuenta también qué informaciones se difunden. Y eso implica también que el usuario o la usuaria se va empujando en una dirección muy concreta, a veces de una forma muy sutil. Por ejemplo, compre tal o cual cosa en Amazon, o este mensaje político es el que quiero que leas, o solamente se pone algún mensaje concreto para que reciba tu atención. Y esto se hace a medida. Se hace un mensaje para Jorge, para Mónica, para Joana. Los algoritmos de Facebook me conocen a mí mejor que yo mismo. Saben cuáles son mis deseos, cuáles son mis sueños, cuáles son mis temores también. Eso lo hemos visto cuando se destapó todo lo de Cambridge Analytica. El nivel de manipulación política era sofisticado hasta tal punto que no solamente era posible manipular a una persona con respecto a sus ideas, sino que también sus miedos. El miedo es algo que permite muy fácilmente la manipulación. Si una persona es continuamente bombardeada con aquello a lo que tiene miedo, es mucho más fácil poder manipularla. Y el conocer los miedos de cada persona concreta, esto es algo que no lo ha habido en toda la historia de la humanidad.
Cambridge Analytica sabía exactamente cuánto gana cada persona, dónde vive, que es algo que, bueno, nosotros más o menos también podríamos saber, pero no con esa exactitud. Y, bueno, la interconexión, bueno, tendríamos que tener cuidado de intentar reducir esa manipulación. Y, bueno, ya antes se mencionaba redes sociales, ¿no? Creo que los dos queríamos decir lo mismo, ¿no? Cuando decimos en la publicidad, ¿no? Hablamos de la publicidad, ¿no? De ver dónde se puede colocar una publicidad, ¿no? Siempre entra el marketing. Bueno, cuanta mayor sea la cantidad de datos que haya en las plataformas, mejor para el marketing. ¿Y qué pasa? Si Eduardo Magrani dice algo en un vídeo de YouTube, entonces va a salir otro vídeo en el que diga, bueno, la Tierra es plana, ¿no? Y se puede convertir en un vídeo viral, pero la gente va a querer creerlo si ya tengo credibilidad. Eso es lo que pasa con los algoritmos. Funcionan de una forma perversa para la ética de la información, para la ética del conocimiento, puesto que el usuario no sabe en absoluto si puede confiar en la información que está viendo o si es desinformación, si son fake news, si es discurso del odio. Hay toda una serie de riesgos que se difunden por Internet. Y no obstante, algunas plataformas intentan crear su propio derecho, porque como decía antes, el derecho siempre va a la zaga. Los juristas siempre tienen que esperar. Y por eso algunas plataformas intentan hacerlo de forma proactiva para de este modo aumentar la confianza por parte del usuario, para no quemar esta confianza. Es decir, que si hay mucho discurso de odio, por ejemplo, hay menos incentivos para comentarios. Y por eso aquí las plataformas intentan que sus algoritmos vayan mejorando, de modo que no caigan tanto en los ataques personales. Y con eso se da una macroperversión. Joan antes lo ha dicho muy bien. Va a ser necesario que podamos adaptarnos, tanto nosotros como las plataformas, y sobre todo que el Estado por fin haga algo desde el punto de vista del derecho para poner coto a esta perversión.